Hola, ¿cómo están? La perfusión es un tipo de estudio que permite, tal como le dice, estudiar la perfusión de la microvasculatura vascular, ¿ya? Del cerebro, principalmente, ¿ya? Se hace en el cerebro. Esto no es un examen frecuente, ¿ya? Es un examen que antiguamente se hacía harto, principalmente en pacientes que venían por accidentes cerebrovasculares. Se les hacía, además de la difusión, por ejemplo, una perfusión. Y luego, a través de la perfusión, se podía evaluar el área potencialmente salvable, ¿ya? O también se denominaba la penumbra, área de penumbra, que era un área que todavía no estaba afectada por el accidente cerebrovascular, es decir, tenía perfusión, tenía un grado de perfusión mínimo, y que a través de procedimientos, tratamientos hemodinámicos, podía solucionar si se destapaba, por ejemplo, la arteria que estaba comprometida. ¿Ya? Hoy en día ya no se ocupa para eso porque alargaba el tiempo de exploración. Es decir, para pacientes que tenían accidentes cerebrovasculares y estaban en ventana, que es aproximadamente unas 6 horas de ventana, eh, esto alargaba la exploración porque había que inyectar contraste, preparar la inyectora, era todo un tema. Por lo tanto, hoy en día la perfusión exclusivamente, en la mayoría de los lados, se hace para estudios de tumores, ¿ya? De gliomas de alto grado, algunos meningiomas incluso, ¿ya? Astrocitomas, tumores que son iniciales, que están partiendo recién, y que, y que una forma de evaluar, ¿ya? El grado de angiogénesis que tienen estos tumores es a través de este tipo de técnica, ¿ya? Entonces, la perfusión, ¿qué es lo que es? Es nada más que el flujo sanguíneo, ¿ya? eh, pasando por un volumen determinado de sangre, ¿ya? Por un tiempo, en un tiempo determinado, ¿ya? Un volumen puede ser 100 gramos de tejido en un tiempo determinado, ¿ya? Que puede ser en este caso un milímetro. Es el flujo de sangre en un espacio determinado, ¿ya? Y nosotros lo que vamos a estudiar principalmente es esto, ¿ya? La red capilar del cerebro, ¿ya? La microvasculatura capilar, en donde este procedimiento nos va a permitir cuantificar, evaluar y generar un análisis de todo el flujo sanguíneo, ya el volumen sanguíneo también cerebral que vamos a estudiar, y evaluar si hay algún compromiso de la barrera hematoencefálica. Aquí, por ejemplo, vemos estas tres imágenes. La al medio, la B, corresponde a la perfusión, y la C corresponde a una difusión. ¿Se acuerdan cómo era la difusión? La difusión correspondía a la restricción de la difusión del agua. O sea, toda esta área que estaba abriendo acá correspondía a un área isquémica que generaba un edema citotóxico, que era la inflamación de las células, para inflamar las células para captar la mayor cantidad de nutrientes y oxígeno, debido a que la obstrucción de la arteria que irrigaba esta área no estaba funcionando, o sea, estaba obstruido. Por lo tanto, todo el agua está de forma extracelular tiende a detener su movimiento debido al edema citotóxico que se genera, y con ello, al detener su movimiento, no va a haber tanto movimiento de la sangre, o sea, movimiento del agua, es decir, va a haber una restricción a la difusión del agua, y eso es lo que se quiere evaluar. Por eso es que aparece brillando en una difusión, ¿ya? Y acá, en la perfusión, lo que queremos ver, que vamos a explicar el mecanismo, cómo funciona, lo que queríamos ver, por ejemplo, estas son imágenes a modo de ejemplo, en relación a un paciente con accidente cerebrovascular o isquemia, se superponían, ¿ya? Se fusionaba tanto la perfusión como la difusión, y me generaba esto, ¿ya? Que era mostrar el área más oscura, que era área isquémica, estamos viendo acá, y el área que está rodeando, que es un poco más clara, y que corresponde a la penumbra, que es el área potencialmente salvable durante un tiempo determinado, que podía ser 12, 24, 48 horas, dependiendo del tipo de paciente. Consideraciones técnicas, nosotros vamos a trabajar con dos tipos de técnicas principales, que son el T2 gradiente y ASL o Arterial Spin Leveling, ¿ya? La diferencia es que este T2 gradiente va a ocupar medio contraste,
Y el ASL no va a ocupar medio de contraste. Vamos a ocupar el agua como fuente de contraste, ¿ya? Ya, vamos a explicar. ¿Y el T2 dinámico, a qué se refiere? ¿Qué tipo de secuencia sería esa? ¿El T2 estrella? ¿Qué tipo de secuencia es? ¿A qué secuencia sería el T2 gradiente? Es una secuencia gradiente, ¿ya? Es una secuencia T2 gradiente. Gradiente coherente, ¿ok? En donde podíamos ocupar la FIT más el eco estimulado, ¿ya? La clave de esto es que nosotros vamos a administrar contraste acá, en el T2 gradiente. También en algunos lados, en Chile, se utiliza un T1 gradiente, ¿ya? Eso también puede ser utilizado un T1 gradiente. Además del T2 gradiente, puede ocupar un T1 gradiente. No en todos lados, en muy pocos lados se utiliza. Pero principales son T2 estrella y ASL. ¿Cuál es la consideración técnica que tenemos que considerar? Consideración técnica tenemos que considerar. Fíjense, nosotros lo que hacemos es administrar contraste. Y la pregunta es, ¿qué pasa si nosotros administramos contraste en este tipo de adquisiciones? Fíjense acá. Ahí estamos, evaluando un plano de imagen. Estamos evaluando un plano de imagen y en un momento dado, todo se vuelve hipointenso. ¿Por qué? ¿Por qué se vuelve hipointenso? ¿Se acuerdan? ¿Por qué se ve hipointenso? ¿El contraste en qué potenciación se ocupa? En T1. En T1, ¿verdad? ¿Y qué potenciación estamos ocupando acá? ¿Qué potenciación era esta? T1, T2. T1. No, T2, ¿recuerdan? Fíjense que estábamos hablando que íbamos a hacerlo con un T2 estrella. Y este es el T2 estrella que nosotros estamos ocupando. Pero ¿qué pasa? Que el contraste no solamente acorta la relajación en T1, sino que lo hace también en T2, ¿ya? Por eso es que el cerebro se ve más hipointenso, porque acortó los tiempos de relajación de los tejidos. Cuando nosotros administramos contraste en el T2, lo que hace, al igual que T1, es acortar los tiempos de relajación, ¿ya? Y nosotros lo que estamos viendo acá, esta curvita que está aquí a la izquierda, corresponde netamente a la administración de contraste. Aquí estamos sin administración de contraste y aquí ocurre una caída de señal. Y esta caída de señal se relaciona directamente cuando se llegó el contraste a este plano de imagen específicamente, ¿ya? Por eso es que aparece esta caída. Y esta caída de señal corresponde al volumen sanguíneo cerebral. Y de hecho aquí dice el time after injection.
¿ya? Como a los 18 segundos. Y luego sube la curvita porque el contraste ya se fue. Es lo mismo que pasa acá, ¿ya? Este es un plano de imagen. Nosotros lo que hacemos es adquirir varios planos de imagen, pero aquí miren, este plano de imagen llega el contraste y luego se va, ¿ya? Que sería esta parte de acá. ¿Ya? Por lo tanto, lo que nosotros vamos a estudiar es la red capilar de microvasculatura. Lo que nosotros obtenemos son entre 11 a 15 cortes, planos de corte del área específica que queremos estudiar, es decir, dónde está alojado el tumor, eh, y ahí es donde nosotros vamos a realizar la perfusión, ¿ya? Y la característica que tiene esto, como es una secuencia gradiente, además asociada a un tipo de llenado del espacio K tipo EPI, es que cuando inyectemos el medio de contraste, el contraste, la visualización de los distintos planos va a ser al mismo tiempo, ¿ya? Esa es una de las características de este tipo de secuencia que podemos observar. eh, Podemos observar todos los planos de imágenes de forma con el paso de contraste de forma dinámica, ¿ya? Necesitamos entonces una adecuada resolución temporal. Y la secuencia que nosotros vamos a ocupar va a ser la EPI, o sea, va a ser la secuencia gradiente con el tipo de llenado del espacio K tipo EPI, ¿ya? Que es este llenado de acá, que es en zigzag, ¿ya? Que es un llenado hiper rápido del espacio K. Y con ello podemos ver las imágenes dinámicas en distintos planos. Además, vamos a estar relacionados con una resolución súper baja. ¿Por qué? Porque no necesitamos una resolución alta. Igual que en difusión, también trabajamos con una resolución baja. Aquí también vamos a trabajar con una resolución baja porque no necesitamos una resolución alta para evaluar los tipos de tejido u órgano, ¿ya? Tiene mejor relación señal-ruido, mejor cambio de señal, comportamiento lineal y es muy bueno para estudiar gliomas de alto grado, ¿ya? El que no vamos a ocupar es la secuencia Spineco. ¿Por qué no vamos a ocupar secuencia Spineco? ¿Por qué no ocupamos secuencia Spineco acá? ¿Por qué no ocupamos secuencia de Spineco? ¿Cuál es la diferencia entre una secuencia Spineco y una secuencia gradiente? Una diferencia básica, clásica de este tipo de adquisiciones. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es el pulso 180 grados. ¿Ya? Las secuencias Spineco van a llevar pulso 180 grados y las secuencias gradientes no llevan pulso 180 grados, ¿ya? Por eso es que no podemos realizar una secuencia Spineco porque el pulso de 180 grados alargaría la exploración y no nos serviría. Por eso es que se ocupan secuencias gradientes. Tipo de corte, cantidad de corte, entre 12 a 15 cortes, ¿ya? Se ocupa saturación FATSAT para evitar el artefacto por desplazamiento químico de la grasa, ¿ya? Y la resolución súper baja, 128 por 128. ¿Ya? La señal de resonancia y su relación con el volumen, el contraste lo que va a hacer a través de su campo magnético es influir en los tejidos en los cuales está en contacto, ¿ya? ¿Y cómo va a influir? Acortando su decaimiento, ¿ya? Como estamos trabajando en un T2, lo que va a hacer es acortar el tiempo de decaimiento de los tejidos, en este caso, que se están relajando, a través del desfase. O sea, el desfase va a ser más rápido, ¿ya? Si algo tenía un desfase medianamente lento, con esto va a ser mucho más rápido el desfase y como el tiempo de eco y tiempo de repetición son largos, lo vamos a ver más hipointenso.
Y aquí está, por ejemplo, sin contraste, luego en este plano de imagen, que en el mismo plano, cuando pasa el contraste, se ve hipointenso porque acorta el tiempo de relajación, y acá, luego de haber pasado el contraste, ya igual tiende a quedar un poco hipointenso. El flujo que se utiliza es de 3,5 a 4 ml por segundo, ya son 15 a 20 ml también que se utilizan, porque tiene que ser rápido para evaluar bien si existe algún grado de perfusión o no. Aquí hay un ejemplo, por ejemplo, un paciente sano, ya, en una perfusión, este es un plano de imagen determinado, en un solo plano, ya, y el tiempo, desde los 20 segundos hasta los 50 segundos, y vemos que está normal el paso del contraste, ¿verdad? Aquí, a partir del segundo 26, pasó el contraste y se vuelve más intenso, y luego ya se lavó. Sin embargo, un paciente con una isquemia, es un ejemplo, nada más, y a modo de entender cómo funciona el contraste, es que a partir del segundo 30, por ejemplo, se vuelve el hemisferio derecho hipointenso y el hemisferio izquierdo, que tiene una isquemia, un accidente cerebrovascular, se ve hiperintenso. ¿Por qué? Porque no hay o está interrumpida está interrumpido el flujo sanguíneo microvascular en la red capilar de esta área. Por eso es que no hay una perfusión aquí. ¿Se entiende? ¿Ya? Dentro de los parámetros que nosotros vamos a calcular está el tiempo de tránsito medio, el volumen sanguíneo cerebral y el flujo sanguíneo cerebral. Tiempo de tránsito medio es el tiempo que hay entre la entrada arterial a la salida venosa. El volumen sanguíneo cerebral es el volumen de sangre que nosotros estamos estudiando en esa área en específico. Y el flujo sanguíneo cerebral va a ser igual a el volumen dividido por el tiempo de tránsito medio. Estos son parámetros que se calculan y se pueden calcular de forma automática por el equipo, ¿ya? La función arterial de entrada o la FAE es una función, ¿ya?, que nos va a permitir crear algoritmos de convolución para crear estos mapas, ¿ya? Estos mapas se generan posterior, ¿ya?, que son parte del postproceso, que ustedes como tecnólogos van a hacer. Son postprocesos, estos mapas cerebrales de volumen, tiempo de tránsito medio o flujo sanguíneo cerebral, ¿ya? Y ahora una comparación. ¿Cuál de estos dos tejidos, la sustancia blanca o la sustancia gris, tiene mayor perfusión o tiene mayor microvasculatura? ¿La gris? La gris, ¿verdad? La sustancia gris, como tiene una caída más grande, quiere decir que tiene mayor microvasculatura, tiene mayor red capilar. Por lo tanto, cuando llegue el contraste a esta área, va a provocar aquí una mayor caída debido a la cantidad de vasos que tiene ahí de por medio. En cambio, la sustancia blanca no tiene tanta microvasculatura, por lo tanto, no hay una gran caída de señal, ¿ya? Ahora, si esto lo comparamos con una área isquémica, fíjense acá, aquí tenemos el mismo gráfico que vimos recién, y aquí uno en un caso afectado por una isquemia, ¿ya? Nuevamente, recordemos que este tipo de estudios ya no se hace para evaluar principalmente estudios isquémicos, ¿ya? Se hace para evaluar tumores, pero para efectos pedagógicos, didácticos, estoy colocando este tipo de imágenes para que se entienda. La sustancia blanca isquémica se mantiene intacta. ¿Por qué se mantiene intacta? ¿Por qué se mantiene así, como una línea recta, plana? Porque ya no hay circulación, está muerto. Porque no hay circulación. O sea, no lo sabemos todavía, porque no sabemos Ah, sí. cuánto tiempo tiene de isquemia, pero hay una obstrucción al paso de la sangre. Por lo tanto, aunque hay una microvasculatura acá, no le está llegando sangre. Por eso es que se vuelve así, planito. ¿Ya? Dentro de los parámetros que vamos a calcular, el volumen, TTA es tiempo a la fase arterial, tiempo de tránsito medio, time to peak, tiempo al peak, ¿ya? Dentro de las consideraciones que hay que tomar en cuenta, que la barrera hematoencefálica esté intacta, primero que todo, y eso se evalúa consecuencias previas, para evaluar que no haya una hemorragia, por ejemplo, etc. Ojo con los procesos que aumentan la angiogénesis, como los tumores, ellos van a tener una alta perfusión. Este examen se realiza con una baja resolución espacial
y sin embargo tiene una alta susceptibilidad magnética a los elementos metálicos que pueda contener el paciente, como stent, etcétera, ¿ya? Placas metálicas. Por lo tanto, si se lleva a cabo este estudio con un elemento metálico, va a quedar malo, va a quedar un artefacto por susceptibilidad magnética que va a afectar toda el área que se quiere estudiar. Puede ocurrir una infraestimación cuando el flujo de inyección es muy bajo, y las lesiones pequeñas tienden a ser difíciles de valorar, ¿ya? No es muy bueno para lesiones muy pequeñas, como metástasis, cosas así, no es bueno ocupar la perfusión. ¿Ya? En los artefactos, dentro de lo que se puede observar, el bajo gasto cardíaco del paciente, el paciente añoso, puede ocurrir que no hay una infraestimación de la perfusión o una velocidad de inyección baja, inferior a 3 ml por segundo, puede ocurrir una subestimación también de la perfusión. Por eso es que se recomienda de 3,5 a 4 ml por segundo la inyección. ¿Ya? Entonces lo que nosotros vamos a hacer va a ser estudiar tumores principalmente que tienen una alta demanda metabólica, debido a que generan una hipoxia o una hipoglucemia, van a generar vasos inmaduros. Y esos vasos inmaduros van a tener una gran permeabilidad. Por eso es que tienen una alta perfusión esta área. Y es una forma de detectar cuando son tumores o cuando no son tumores. Aquí, por ejemplo, tenemos un glioma, que fíjense que es pequeñito, apenas se nota, ¿ya? Por eso es que no es bueno en tumores pequeños. Sí, en estos tumores, un glioma de alto grado, en donde podemos evaluar bien que hay una perfusión elevada acá, ¿ya? Se pueden fusionar las imágenes. Por ejemplo, en este glioblastoma multiforme, tenemos la imagen axial, T1 con contraste, y luego la perfusión, y toda esta área tiene una gran angiogénesis, por lo tanto, esta área rojita, cuando nosotros la fusionamos, que puede ser en el mismo equipo o a través del sistema PACS, se pueden funcionar las imágenes, nos muestra con mayor detalle la ubicación de esta perfusión, o de la lesión tumoral, pero no es necesario hacer esta función. Atrocitoma fibrilar, lo mismo. Recidiva, en caso de paciente que se le haya extraído alguna masa tumoral, también se lleva a cabo una perfusión posteriormente como control para evaluar si hay alguna recidiva aquí en la periferia. En los casos de radionecrosis, pacientes que han sido sometidos a radioterapia, también se hacen estudios de perfusión para evaluar si hay algún defecto de perfusión en la área donde se sometió a radioterapia. En este caso, efectivamente, hay una disminución de la perfusión en esa área, ¿se fijan? Justo que coincide con esta área, con esta lesión en el lóbulo occipital, perdón, el lóbulo frontal izquierdo. Linfomas no es tan frecuente, este es solamente a modo de ejemplo, ya, no es frecuente. Metástasis de alto grado, sí, puede ser, pero las de alto grado, el tumor es más grande, ¿ya? Aquí. ¿Ya? Tumores extraaxiales, como por ejemplo el chonoma, vestíbulo coclear, ¿ya? Que no se hace, en el fondo simplemente sirve de ejemplo para evaluar la cantidad de angiogénesis que tiene este tumor. Es que simplemente con una secuencia estándar se puede comprender. Lesiones no neoplásicas, como las de lesiones de esclerosis múltiple, también no se van a ver. En este caso hay una flechita acá, y debería estar aquí arriba, ¿ya? Esta flecha blanca debería estar apuntando a esta lesión de acá, no se ven acá, ¿ya? No hay angiogénesis, por lo tanto no se ven en la perfusión. ¿Ya? El concepto de penumbra, que era el que les comentaba, son áreas que son potencialmente salvables, son hipoperfundidas debido a alguna obstrucción de algún vaso importante del polígono de Willis, y se genera esta penumbra isquémica, ¿ya? Que es un área que se puede salvar todavía y que tiene una duración de 24 o 48 horas aproximadamente. Por ejemplo, acá, fíjense, se realizó una perfusión inicial, aquí tenemos esta área verde, esta área rojita, que eran potencialmente salvables a través de procedimientos hemodinámicos. Sin embargo, posterior a 5 días, generó esta isquemia. Es decir, no se hizo ningún tratamiento. ¿Y qué pasó? Que toda esta área finalmente eh, se infartó. ¿Ya? Y aquí está el mismatch que yo les hablaba adelante, en donde se fusiona una difusión, una imagen por difusión, con una perfusión. Y lo que nosotros obtenemos es el área que está isquémica, acá, esta área blanca, y el área alrededor, que es un área que es potencialmente salvable a través de tratamiento hemodinámico. Y si no se hace, también se va a volver isquémica. Aquí lo mismo. El concepto de penumbra. Aquí están, por ejemplo, los mapas, time to peak, tiempo de tránsito medio, aquí está la angiografía, esta es la FLAIR, secuencia FLAIR.
Recuerden que este 2, imágenes de volumen, time to peak, todos estos mapas el equipo los envía, pero hay que hacer un postproceso previamente. Aquí una disquémica en el lóbulo temporal izquierdo, volumen sanguíneo, flujo sanguíneo, tiempo de tránsito medio, y cuando se realiza el postproceso de curva promedio, podemos ver que este punto blanco corresponde a un área sana, y esta curva negra corresponde a un área isquémica. Lo mismo acá, la curva verde corresponde a esta área que está sana, y la curva roja corresponde a esta área que está con dificultad de perfusión. Aquí lo mismo, una perfusión reducida, y aquí una perfusión normal. Oclusión de la arteria cerebral media izquierda, lo mismo, fíjense acá, tiempo de tránsito medio. Ahora, el tema de los colores no se complique, los colores son modificables, ya el mismo operador, el tecnólogo, puede cambiar la tonalidad de los colores, en algunos casos se va a ver blanco con negro, o se puede ver así, con colores. Todo depende del protocolo del servicio. Finalmente, la otra técnica es ASL, que es la arteria spin leveling, en donde se van a hacer dos adquisiciones, ¿ya? En este caso ya no se utiliza en medio de contraste, sino que se utiliza el agua del paciente, el agua que escurre por las arterias, como contraste, como marcador. ¿Cómo ocurre esto? A través de la adquisición de un volumen, en este caso un volumen cerebral, que está acá, ¿ya? Que es donde podría estar una lesión, y luego se adquiere el mismo volumen en otra adquisición, pero previo a ello, en una región inferior, se genera esto, que es una marcación de los espines, ¿ya? La marcación se provoca a través de pulsos de radiofrecuencia que van a generar que el vector de magnetización de esta sangre que está entrando acá se vuelque. Y luego, cuando llegue al volumen que se quiere estudiar y que se va a empezar a leer, este vector se va a comenzar a relajar. Y esa relajación va a afectar a los núcleos que están alrededor, ¿ya? Esa relajación va a afectar a los núcleos que están alrededor, por lo tanto, también se van a ver magnetizados. Y como resultado, nosotros lo que vamos a hacer es una resta entre lo que nosotros estamos obteniendo con el agua marcada versus la imagen de control inicial. Esta sustracción me va a generar un mapa que es esta imagen que está acá, ¿ya? Y ese mapa es el que nosotros vamos a obtener. Aquí lo mismo, una imagen de control, y luego imagen de control, una imagen con el agua marcada, se sustrae y se obtiene un mapa. ¿Cuál es la característica de esto? Que le lleva medio contraste, ¿ya? Y el objetivo mismo de esto es que cuando llega un paciente, este tipo de exámenes se hacen a pacientes que llegan con tumores iniciales, ya en el fondo, paciente que le diagnosticaron un posible tumor y efectivamente tiene un tumor cerebral grande, se le hacen generalmente, el protocolo lleva dos perfusiones, la perfusión T2 estrella, que vimos con contraste, y este tipo de perfusión que es el ASL. ¿Por qué se hacen los dos? Porque cuando el paciente se diagnostique y luego se le hagan los tipos de tratamiento, etcétera, y se vaya a realizar un control, es decir, otra resonancia magnética del cerebro, no es necesario hacer la perfusión T2 con contraste, ¿ya? Simplemente se puede hacer este ASL, que es sin contraste, y se puede comparar con el anterior, con el examen ASL anterior que se hizo inicialmente. Con ello evitamos inyectar nuevamente medio contraste al paciente, y evitamos dañar los riñones o provocar algún efecto secundario, ¿ya? Por lo tanto, se hace a modo de control otro estudio de ASL. Mejor en axial, ojalá en 3 telas, tiempo de repetición largo, 3500 milisegundos. No a la alta resolución, recuerden, resoluciones muy bajas con grosor de corte de 4 a 6 milímetros. Como conclusión, lo que vamos a hacer es simplemente estudiar la microvasculatura cerebral y determinación de tumoral de gliomas, ¿ya? Con lo que más se utiliza es el volumen sanguíneo cerebral, ¿ya? Y aquí vemos los distintos mapas que nos pueden entregar, el de volumen, por ejemplo, el de flujo, el time to peak, el tiempo de tránsito medio, ¿ya? Esos son mapas que nos van a arrojar el equipo una vez que nosotros realicemos este examen. ¿Dudas? ¿Preguntas?
No, profe, aún. ¿Todo claro? Sí, profe. Perfecto. Ya pues, nos estamos viendo. Cuídense mucho. Chao, profe. Chao, que estén bien. Chao, profe. Gracias, profe.